Está grabando. La parte de capacidad la tienen en el capítulo 24, pero sin dieléctrico. Acuérdense que no entra dieléctrico, ¿sí? Y corriente continua y circuitos están el 25 y el 26. ¿Mm? Bueno, ¿vamos empezando? Empezá, dale. Empezá. Bueno, vamos a hacer un ratito de práctica. Voy a empezar por el 310. Si tienen la guía a mano, van a ver que le hice una pequeña modificación. Le agregué dos resistencias internas que pertenecen una a esta fuente, E1, o sea, esto sería la FEM 1, a la que le agregué una resistencia interna R1 de 1 ohm, y lo mismo hice con R3, para completar un poquito el problema. Este problema, si se fijan, es un pedazo, un circuito, un segmento por el que está entrando una corriente. Bueno, están todos estos elementos que están en serie, ya sabemos por qué están todos atravesados por la misma corriente. Y lo que pide el problema es calcular la diferencia de potencial de algo. En este caso le está llamando vena menos Bember. Y después pide calcular las potencias. Profe, Sí. pregunta, en la última clase Gerardo explicó que toda fuente electromotriz tiene una resistencia interna, que Sí. el paquete viene todo junto, que no es posible separarlo. En los problemas, ¿siempre hay que agregarla o siempre nos la van a dar? ¿O puede que haya problemas en donde haya que ponerla y problemas en los que no? No, el enunciado siempre va a ser claro si se está tratando la fuente como ideal o no. Ah, perfecto. Si vos mirás la guía, las tres fuentes que están, bueno, sí, las tres FEM que están ahí, Permitime son una cosa, ideales sin resistencia interna. Cintia, permitime una cosa. Sí. Lo que yo les dije es que donde aparecía la resistencia interna le íbamos a poner, por ejemplo, como puso Cintia, 2 voltios, 1 ohm al costado. Entonces ya saben que la fuente que viene con resistencia interna tiene especificado la resistencia interna al costado. La que no tiene nada, escrito, entonces no va con resistencia interna. Muy bien. Está listo, gracias, profe. De nada. O sea, yo en este caso la explicité en el dibujo porque la quería tener en cuenta. No, está bien, perfecto. Sí, sí, pero si la ven así, ya saben que esto significa, es la resistencia interna que tiene esta FEM. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular esto, es analizar cómo son cada una de las caídas de tensión que ocurren en cada elemento. ¿Está bien? La corriente entra acá, primero atraviesa esta FEM 1, ya sabemos que este es el positivo y este es el negativo, ¿no? En la simbología que se usa para los elementos del circuito, la pata más larga me da el borne positivo, la más chiquita el negativo. Es independiente del sentido de la corriente. Ya se lo pongo a todos. Pero no es así con la resistencia, ¿no? Si la corriente está entrando por acá, este borne de la resistencia genera un potencial mayor que este. ¿Está bien? Lo mismo con este. Y lo mismo con este. Bueno, este análisis lo hago para hacerme la suma de todas las caídas o subidas de tensión que ocurren en este camino. ¿Cómo hago para construirme esta diferencia de potencial? Arranco en un punto, por ejemplo en B, y empiezo a sumar todas las caídas de tensión o subidas de tensión que ocurren. ¿Está bien? Arranco acá y voy para allá. Podría arrancar en B nada, también es lo mismo. Pero bueno, elegí en B. Vamos hacia allá. Atravieso la fuente 3. Voy del borne positivo al borne negativo. Ahí voy a tener una caída de tensión, ¿está bien? Que va a ser igual al valor de la FEM 3. Atravieso la resistencia R3, ¿está bien? Ahí tengo una elevación, una subida de potencial.
Esto va a ser, y aquí es igual a la corriente por R3. ¿Está bien? Ley de Ohm, corriente por resistencia. Atravieso la fuente 2. ¿Con qué vendrá? ¿Con un más o con un menos? Si voy de un menos a un más. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No puedo leer los comentarios, si me los dicen. Con un más. Atravieso ahora la resistencia. También. Fíjense que estoy yendo en contra de la corriente. Entonces, si yo atravieso la resistencia hacia acá, el potencial en este punto es mayor. ¿Y cuánto vale la diferencia de potenciales? Nos pone una resistencia, ley de Ohm, ¿no? Corriente por resistencia es igual al voltaje. Ahora me toca la fuente 1. ¿Qué pasa con la resistencia? ¡Ay, me comí la resistencia interna! Ah, no, está. Perdón. Bueno. La resistencia interna 1 también vendrá con un más. En realidad, como las resistencias están en series, todos estos signos van a ser iguales, ¿no? Para este camino que elegí. Y bueno, y me falta sumar esta diferencia de potencial, que por cómo está colocada la fuente, voy de un menos a un más. Es positiva, ¿está bien? Es una subida potencial. Bien, y si a este punto yo le fui sumando todas las diferentes diferencias de potencial que ocurren en cada elemento, hasta este punto, acá voy a llegar a Vena. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, que repita algo? Profe, ¿por qué lo...? Perdón. No, dale. Ok. ¿Por qué lo empezás a analizar? O sea, nosotros sabemos que BAB va a ser igual a BBA. O sea, es lo mismo. ¿No? Porque el Hay potencial... una diferencia, ¿no? Hay un signo, o sea, B a B es menos B A. Porque uno de estos dos será mayor que el otro. Claro. Mi pregunta es, ¿por qué si pones AB, haces BA menos BB? ¿No sería al revés? Yo creo que por cómo estaba la guía, estaba hecho así. A ver, lo chequeo, pero... Yo no vi cómo estaba resuelto, pero... Mira, la guía pregunto dice B a B cómo- y se está considerando... Yo no sé si siempre es así. Yo por eso prefiero especificar esto, porque si uno pone esto no se sabe qué borne está restando respecto del otro, ¿no? Pero en este ejercicio se está considerando así. Ah, yo no vi la guía, así que no sabía si lo aclaraba ahí o no, pero si uno lo tiene que plantear de cero, ¿no estaría mal poner que BAB es igual a BB menos BA? No sé si Gerardo y Gloria saben si se puede pasar eso. Y nosotros empezamos, cuando yo le puse los ejemplos para calcular la diferencia de potencial, el punto A yo siempre lo tomé como mayor potencial y era el punto B. Entonces íbamos de B al A. Pero digamos, es lo mismo, digamos, no cambia nada, son simplemente el esquema está perfecto, digamos, lo único que vos aclaraste ahí, BAB igual a menos BA, está bien, digamos, no produce ningún cambio, no va a haber un cambio de polaridad y nada más que eso. Está bien. Yo en los ejercicios que ya les hice, 2 ejercicios con diferencias de potencial, entonces les había puesto en distinta forma, y el camino lo empezaba en A y lo terminaba en B. Está bien. Una forma, entonces, qué sé yo, donde vos pusiste B sub B, ahí ponía B sub A, ahí en la ecuación que pusiste abajo. No, en la otra. Está bien. Ahí ponía A y empezaba todo el correo. Puedes hacerle el camino también así para que vean cómo queda lo mismo. Lo hacemos rápido porque lo tenemos acá ya. Sí, B sub A. ¿No? Ahora vamos a hacerlos así, para que veamos que da exactamente lo mismo. Arrancamos en el potencial en A. Bueno, tengo que hacer lo mismo, tengo que sumar
cada caída de tensión que ocurre en cada elemento, ¿está bien? Y tener en cuenta el signo correcto, si voy de un borne positivo a uno negativo, o al revés. Si voy en este camino, paso del borne positivo de la FEN1 al borde negativo, o sea que acá es una caída. Fíjense que se invierte el signo. Todas las resistencias, como voy en el sentido de la corriente, siempre van a ser una caída. Acá menos I por R1, menos I por R. Atravieso la FEM2, es un menos, porque voy de un más a un menos. Menos, ahí, por R3. La FEM3, ahora voy de un menos a un más. Acá viene con un más, ¿está bien? Voy de un borne negativo al positivo. Hay una elevación del potencial y llego a B. Ahí está. Fíjense que si yo pasara restando acá B en A o B en B, estas ecuaciones son iguales, solo están multiplicadas por un signo menos. ¿Está bien? Son equivalentes. Entonces ahora puedo despejarme la recta que me pide el problema, B en A menos B en B. Si quieren lo hacemos de en esta, paso B en B restando, paso todo esto para allá, me va a quedar. Si saco factor común la corriente, está todo en serie. Todas las resistencias están atravesadas por la misma corriente. Y tengo que sumar las fuentes. Menos las fuentes. Bueno, lo resolvemos. Esto es 1 ampere. R1 y R3 eran 1 ohm. Y R, no lo anoté, son 3 ohms. O sea, esto me da 5 ohms. Más 2, 4, menos 1. Bueno, lo sumé directamente, ¿no? Tengo que hacer la FEN1 más la FEN2 menos la FEN3, me da menos 1 volt. Es decir, que esto me da 4. 4 volts, ¿no? Ampere por ohm me da volt. Y esta sería esta diferencia de potencial. La chica que consultó quedó respondida a tu pregunta o estás preguntando otra cosa. No, era eso, profe, me confundía lo de A, B o B, A, pero quedó claro, gracias. Bueno, fíjense que tiene lógica que esto sea positivo, ¿no? Porque si A está acá y la corriente está apuntando hacia allá, y bueno, este punto tiene que estar a un potencial mayor, ¿no? La corriente va del potencial mayor al potencial menor. Es un chequeo que no sirve para pensar si esto está bien o no. Bueno, eso en cuanto a la diferencia, a la diferencia potencial entre A y B. Después voy a analizar las potencias de cada elemento. ¿Alguna consultita de esto antes que borre? Bueno. Potencias. Bueno, y este es el motivo por el cual le agregué una resistencia interna a la fuente 1 y 3, ¿no? Cuando hablo de potencias, por un lado tengo la potencia que le llaman generada, ¿está bien? Que es el valor de la FEM por la corriente que la atraviesa, pero si esta fuente tiene una resistencia interna, que es lo que ocurre en la vida real, en realidad esta no es la potencia que me está entregando, me va a entregar este valor menos una potencia que se disipa en su interior, ¿está bien? Entonces, este valor, fíjense que es 2 volts por 1 ohm, me da 2 watts. Tiene que ser, a ver, espera, no,
2 voltios al cuadrado dividido... no, espera. Por 1 ampere, no 1 ohm. Ah, sí, había algo raro. Sí, algo me hizo Había ruido. algo que dolía, había algo. Algo me hizo ruido. Ahí está, gracias. Gracias. Bien. Pero bueno, esta es la potencia que se suele llamar generada, ¿no? Ahí está funcionando como un motor, ¿eh? Claro. Esta fuente está funcionando como un motor. Sí, ¿no? Porque la corriente entra por su borne positivo. Entonces acá, gracias Gerardo. No, fíjense que empecé a resolver, vi una FEM, dije, es una fuente. No, bueno, con cuidado, porque la corriente está entrando por su borne positivo. Entonces esta fuente está consumiendo potencia. Entonces esto no es generado. Perdón chicos, hice lío. No Está tiene bien, esa 2 vatios es la generada, ¿no? aunque sea como motor, le digo O sea, la FEM por I es la potencia generada y la de abajo es la consumida, ¿no? La generada más la disipada es la consumida. No está generando potencia, está perdiendo potencia, está absorbiendo potencia. Claro, A ver, habíamos dicho que la FEM por I es lo que genera la fuente. Si fuera una fuente ideal, sería la FEM por I y nada más. ¿Está bien? Al tener resistencia interna puede estar funcionando como generador, me puede estar entregando o puede estar consumiendo. En este caso está consumiendo. Por eso, y bueno, es la generada más lo que disipa. Bueno, habían llamado generada a la FEM por I en la teoría. No. Les puse según el sentido de la corriente. Generada es la que va de menos a más. Y la que va de más a menos en la corriente, entonces esa es potencia que se está transformando en cargarse, por ejemplo, una batería o está transformándose en motor. Pero no genera energía, está absorbiendo energía. Bueno, no le pongo nombre. Yo tengo 3 que llamamos consumida, entregada y generada. Bueno, O sea, esta segura es la potencia que está consumiendo la fuente, ¿no? Pues está actuando como motor. Estos 2 volts, otra vez por 1 ampere, y acá viene por un más, porque aparte está disipando, ¿no? Adentro de ella. Esto es 1 ampere al cuadrado por 1. 2 más 1, 3. 3 volts. Bueno, esto estamos de acuerdo que es una potencia consumida. Porque la fuente está actuando como motor, ¿está bien? Esto está actuando como motor porque está absorbiendo potencia. No es la responsable ahí de que la corriente esté circulando. Está aprovechando esa corriente que está entrando. Profe, Sí, perdón, no me quedó claro al final. Entonces, si la corriente circula del positivo al negativo, actúa como motor. sí, Y en el caso contrario sería generador. generador. Ahora vamos a analizar las FEM 3, así las comparamos. Perfecto, gracias. Bueno, ¿hay consenso? ¿Le pongo algún nombre o la dejo sin nombre a esta? Y siempre la hemos llamado que la que se genera dentro de la fuente, la FEM por I. Independientemente si es motor o... Claro, siempre la llamamos así. Pero Gloria, está mal eso, ¿eh? Está mal, porque no es una generación de energía, estás absorbiendo energía. Sí, está absorbiendo, pero si Por yo la eso, tengo por eso solita... no podés poner la palabra generada. Generada es cuando Bueno, estás... pero es que si lo ves está así, está como generada, es por la fuente nada más. Puede no haber corriente y esa fuente es la FEM, tiene una FEM, ¿no? Sí, Bueno, sí, a ver, me voy a fijar cómo lo llaman el CIA, pero... dale, por las dudas. Bien, seguimos con la FEM 3. Esta sí, fíjense que la corriente entra por el negativo y sale por el positivo. Me fui a este último elemento del tramo. Este sí está actuando como un generador, como fuente.
Entonces, acá sí no tenemos ninguna duda de cómo llamar a estas cantidades. Esta va a ser la potencia generada. Esto es 5 volts por la corriente, era 1 ampere. 5 watts potencia. Es así, le pongo nombre. Y ¿cuál es la potencia que entrega? La que puedo aprovechar va a ser esta. Ahora sí, le tengo que restar lo que se consume dentro de ella misma. Esta potencia que se disipa. Entonces, a estos 5 watts hay que restarle 1 ampere al cuadrado por 1 ohm. Y esto me da 4 watts. Esa es la potencia entregada. Exacto. Si no me hubiera confundido, a esto ni lo hubiera calculado. Cuando yo veo que es un motor, directamente calculo esto y nunca me había surgido esta cuestión de cómo llamar a esta cantidad. Esa sería la potencia absorbida. Absorbida. Y es la que se absorbe en energía mecánica o se va a absorber en energía química. Profe, pero la potencia es absorbida y consumida. Nosotros no la vimos en martes en teoría, ¿o sí? Sí, yo se las dije de una determinada manera que quedó, le puse como que era un motor que estaba absorbiendo esa energía, esa potencia. Esto actúa como generador. Y lo que les dije es que, por ejemplo, si tuviera una batería, en ese momento la batería se está cargando. Claro. Bien. Entonces no sé si quedó claro, ¿no? Pero para identificar, lo que tengo que ver es cómo ingresa la corriente a la fuente. Fíjense que la fuente 1 está de esta manera respecto a la corriente. Ahora la FEM 3, dibujo acá. Es al revés, ¿no? La corriente entra así. Este es el más, este es el menos. Este es el más, este es el menos. Estoy haciendo más quilombo. Esto es analizar un poco en detalle qué está pasando con cada elemento y poner nombre, ¿está bien? Bueno, la FEM2 es una FEM ideal porque no tiene resistencia interna, pero también está actuando como motor. ¿Está bien? Entonces va a absorber una potencia que va a ser igual a la FEM2 por la corriente. Esto era 2 volts por 1 ampere, 2 watts. Y lo que me falta es analizar la resistencia R, nada más, había una sola. ¿Cómo es la potencia que se disipa en una resistencia? ¿Se acuerdan? La resistencia siempre disipa, ¿está bien? Y es I cuadrado R, efecto Joule. 1 ampere al cuadrado por 3 ohm, me da 3 watts. Bueno, yo este ejercicio quería más que nada verlo para repasar un poco todas estas cositas, calcular una diferencia de potenciales, un ejercicio cortito. No, pero no sé si hay algo más que agregar. ¿Alguna consulta de esto? Profe, Sí.
¿Puede volver a explicar lo que pasa en la FEM2? La De FEM2, lo sí. que está acá, ¿no? Está actuando también como motor, porque la corriente entra por el borne positivo y sale por el borne negativo. ¿Está bien? Entonces esto es una potencia que se consume. Esta también está actuando como motor. Y esto es una potencia absorbida o no, consumida, como le llamé a la otra. A ver, lo importante es distinguir entre lo que se consume y lo que se entrega, ¿está bien? Esto acá es una cuestión de nombre, lo que nos queda claro es que esta potencia la está aprovechando la FED, digamos, no es una potencia que se está dando al circuito. Profe, ¿y cuál sería la diferencia de absorbida y consumida? La verdad que no sé si tiene sentido calcular esto. Yo no lo hubiera calculado, lo calculé porque me confundí. Digamos, la diferencia acá no estoy teniendo en cuenta la resistencia interna. Por eso, la diferencia entre la consumida está poniendo la parte absorbida, que eso se puede transformar en procesos químicos, y la parte de R por I cuadrado, eso se disipa en calor dentro de la batería, por ejemplo. Entonces, la potencia consumida sería la que vos le estás entregando a toda la batería, pero realmente la que se va a absorber y transformar en proceso químico se va a dar solamente en la absorbida. Ok, entonces la absorbida es como lo aprovechable. ¿Perdón, qué me decís? O sea, la absorbida es como lo aprovechable. Esa es la que se transforma en proceso químico, es la que después vas a poder transformar de nuevo en energía suministrada. Claro, entonces la absorbida va a ser siempre menor a la consumida. Sí. Perfecto. O sea, vamos a poner la disipada, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno, no voy a borrar, porque en realidad antes de pasarle el mando al Fer, yo quería que charlemos un ejercicio. Les voy a compartir la pantalla a ver si puedo. Así miramos la guía entre todos. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Bueno. veo. Bueno, fíjense que yo les resolví recién el 310. Vamos a ver. Lo que quería que miremos era el 39, que es similar a lo que hicimos recién. Fíjense que el 39 es un circuito que parece más complejo, pero lo que les pide es calcular una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. A ver, si quisiéramos hacer lo que hicimos recién, elegir un camino y sumar todas las caídas de potencial o subidas de potencial que aparecen, fíjense que necesitaríamos conocer la corriente, ¿está bien? Porque necesitamos calcular qué pasa en cada resistencia. Entonces, hay que resolver el circuito para primero conocer la corriente. Pero bueno, hay que analizar qué pasa en esta parte del circuito, ¿está bien? Porque uno podría pensar, bueno, acá tengo una corriente que cuando llega a este nodo se abre en dos. Y bueno, y habría que analizar qué pasa. Pero ¿les parece que hay posibilidad o es correcto pensar que por esta rama haya una corriente? ¿Qué les parece? No, porque es cerrado. No es cerrado, digo. Claro, es una rama abierta, entonces no puede circular corriente, ¿no? Si no, en este punto B, no sé, se acumularían cargas, no tiene ningún sentido. O sea, la corriente camina, circula en un circuito cerrado. Si yo tengo una rama abierta, acá no va a haber corriente. ¿Está bien? Es decir, entonces el circuito es bastante simple de resolver porque lo único que tengo es toda esta malla por la que circula corriente. Acá la corriente es cero. Pero cuando yo calcule ahora y haga el camino, arranque en A, bueno, voy por arriba y voy sumando lo que pasa en cada elemento, ¿qué pasa en esta resistencia de 2 ohm si no hay corriente? ¿Puede haber una caída de tensión? ¿La tengo que tener en cuenta? Es nula. Es nula, porque la corriente es cero. Acá no pasa nada.
pero la fuente, aunque no haya corriente, sí está sosteniendo ahí una diferencia potencial entre sus bornes, ¿está bien? Entonces la fuente sí la tengo que tener en cuenta cuando sume cada elemento en el camino, pero no la resistencia. ¿Se entiende? O sea, es muy similar a lo que hicimos recién, solo que, bueno, por cómo está dibujado parece un poco más complejo, hay una complejidad porque hay que calcular la corriente, pero la clave está en entender que acá no va a circular corriente, en esta ramita. Piénsenlo, intenten resolverlo solos en su casa, cualquier cosa lo charlamos. Y bueno, lo que queda hacer, este problema lo pueden resolver, ¿está bien? Es muy similar a lo que hicimos en la clase anterior, acá hay todo un sistemita de resistencias que transformar en una equivalente para terminar de resolver. Y bueno, lo que queda ya le paso el mando al Fer. Así que bueno, eso solo, dejo de compartir la pantalla. Ahí va. Bueno, buenísimo. Gracias. Buenas, Sí. ¿cómo andan? Bueno, acá ando. Acá estoy. Bueno, le voy a compartir pantalla. Pantalla completa. Y vamos ahí. Vamos a hacer 2 ejercicios más y vamos a explicar uno. Así lo hacen el fin de semana. Bien, ¿se ve mi pantalla? ¿Todo bien? Si me tiran un ok. ¿Sí se ve, profe? Buenísimo. Bueno, vamos a hacer en principio 2 ejercicios. El tercero les va a quedar a ustedes. Vamos a charlar un rato. Son el ejercicio 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Este primer ejercicio... no, perdón. Me confundí. Era 13, 14 y 15. Vamos por atrás. Estuve chequeando recién la diapositiva y me quedó mal parado. Son 13, 14 y 15 de la guía, ¿sí? Es un ejercicio que sería un equivalente a un voltímetro, este primero. El 14, el que van a tener que hacer ustedes, es equivalente a un amperímetro, ¿sí? Y bueno, después el último, un ejercicio más. Bien, el primero nos da un esquema de un circuito que es lo que tendría dentro un voltímetro, ¿sí? Hoy día los voltímetros son digitales, tenemos mucha electrónica ahí. Bueno, distintas cuestiones, conversores analógicos digitales, display y demás, pero bueno, antes había, digamos, circuitos que eran, perdón, digamos, instrumentos que eran analógicos con agujas, y bueno, un poco el funcionamiento lo vamos a poder ver acá en estos circuitos, ¿sí? El primero es el del voltímetro, el cual, bueno, nos plantea una situación de un voltímetro que tiene la capacidad de medir distintos alcances. ¿Qué serían los alcances? El valor máximo que puede medir, ¿sí? O sea, cuando la aguja deflexiona, o sea, gira hasta el punto máximo, entre estos dos terminales, entre el terminal común y el terminal que dice 3 voltios, va a estar midiendo 3 voltios. O sea, si yo de acá para allá, ¿sí? Para abajo, le conecto algo, ese algo puede ser un circuito, ¿sí? Tal vez algo tan simple como una fuente, una FEM de 3 voltios, ¿sí? Una fuente de 3 voltios, la conecto ahí, y lo que va a hacer este circuito es toda esta parte va a quedar desconectada, ¿sí? Y solamente por esta parte va a circular una corriente, y esa corriente va a hacer que deflexione, ¿sí? Esa aguja y marque el máximo, ¿sí? El valor máximo. Lo que se hacía antes era cambiar las escalas, ¿sí? En el visor, digamos, o sea, tenés la aguja que se movía y deflexionaba, y arriba se le ponía una escala, ¿sí? Que eran distintos numeritos, en donde, por ejemplo, para esta escala tendría el 3 a la derecha de todo, bueno, el 0 voltios a la izquierda, y después estaba graduada
en todas las divisiones, ¿sí? Así que bueno, un poco ese es digamos, el formato de los instrumentos. Nosotros en el laboratorio allá tenemos algunos instrumentos, los mostramos normalmente. Ahora después de esta clase van a pasar los compañeros del laboratorio que van a mostrar algunas cosas, también relacionado con simulaciones, así que van a tener un panorama completo a pesar de que no estamos ahí en el laboratorio en sí. Así que bueno, esto es un poco el ejercicio este. La idea sería que nos pide calcular estas resistencias, ¿sí? R1, R2 y R3. Perdón. No, otra cosa. Hay 3 resistencias, ¿sí? Las cuales las vamos a tener que calcular para que, bueno, justamente cuando tengamos tensiones de 3 voltios o 15 voltios o 120 voltios entre los extremos, por ejemplo, entre el común y el de 3 voltios, entre el común y el de 15, entre el común y el de 150, bueno, ahí tengamos una deflexión al máximo de nuestro galvanómetro. ¿Sí? Esa es la idea. Para lo cual nos dice que este galvanómetro, el instrumento, digamos, que deflexiona, tiene una resistencia interna que se llama RG de 15 ohm. Y cuando sucede esto de deflexionarse al máximo es porque está circulando 1 miliampere por esta rama, ¿sí? Entonces, la idea es que calculemos las resistencias analizando el circuito. Yo lo redibujé ahí para que tengamos nuestro galvanómetro, que es el que deflexiona, ¿sí? Pero internamente, en realidad es un galvanómetro real, no es ideal, porque tiene asociado una resistencia interna RG, ¿sí? Que la vemos acá adentro del instrumento. Bueno, y nos dice que por acá circula 1 miliampere. Entonces, la idea sería poder calcular cuántos son estas resistencias. En principio, vamos a calcular, la primera que calculamos es la R1, para que cuando acá circula 1 miliampere y esta resistencia de 15 ohm, ¿sí? Esta resistencia que pongamos acá, que va a estar construido en mi instrumento, ¿sí? Esta resistencia genere una diferencia de potencial entre este terminal, el común, y el de 3 voltios, justamente de 3 voltios, ¿sí? Porque queremos que deflexione al máximo. Entonces acá yo me hice algunos, bueno, acá el circuito sin el galvanómetro en sí, solamente ya sabemos que está circulando 1 miliampere, que es la corriente que necesitamos. Y vamos a analizar la primera parte. Esta primera parte, nosotros podríamos reemplazar estas dos resistencias como un voltímetro ideal que está midiendo 3 voltios, ¿sí? Es para que veamos que en realidad entre este punto y este punto tenemos 3 voltios, ¿no? Lo vamos a dejar ahí al costado para acordarnos. Esta tensión entre estos dos bornes, ¿sí? Entre estos dos bornes es igual a la sumatoria de la tensión en la resistencia RG y en la resistencia R1. A ver el chat, me pongo los lentes. No, otra cosa. Bien. Aquí es igual a la tensión en el voltímetro, o sea, entre estos dos puntos, ¿sí? Es igual a la tensión en la resistencia RG y la tensión en la resistencia R1, ¿sí? Son esas dos tensiones. Esta tensión acá más esta tensión nos va a dar esta tensión acá, entre estos dos puntos. Eventualmente se podría hacer Kirchhoff si nosotros ponemos, por ejemplo, la fuente que estamos midiendo con el palito más largo acá, la fuente con el positivo acá y el negativo acá, conectada entre estos dos puntos, y hacemos ley de Kirchhoff de tensión en toda esa malla, ¿sí? Entonces circuito cerrado. Nos vamos a obtener esto que se ve acá. La tensión del voltímetro es la suma de las caídas de tensión en las resistencias, ¿sí? Bien, y ahora aplicamos ley de Ohm, ¿sí? ¿Por qué? Porque por acá tenemos que circula una corriente de 1 miliampere, entonces sabemos que la diferencia de potencial que cae en cada una de estas resistencias es la corriente por la resistencia en sí. Sería I por RG más I por R1. Bien, despejemos, necesitamos sacar R1 de ahí, ¿sí? Porque todo el otro es dato. Así que pasamos restando el I por RG,
y ahora dividiendo I, y eso me queda 3 voltios menos 1 miliamper por 15 ohm, ¿sí? Que esto que está acá, que es igual, es este término que está acá, este término que está acá, que es la tensión en la RG. O sea, 1 miliamper por 15 ohm, que sería 15 milivoltios, es la tensión que cae acá. O sea que si acá hay 3 voltios, ¿sí? Entre estos puntos, acá caen 15 milivoltios, acá va a caer el resto, 2,985 voltios, ¿sí? 2,985 voltios, ¿sí? Por último, calculamos la resistencia como la tensión que le cae a esta resistencia sobre su corriente. ¿Sí? Eso me queda 2.985 ohms. Bien. Profe, perdón, no entendí la parte de, o sea, me perdí con lo del voltímetro. Bien. ¿Con qué parte del voltímetro? O sea, el primer dibujo lo entiendo, que vos tenés la RG, la interna, y la otra resistencia. Bien. No entiendo por qué lo reemplazás por un voltímetro de 3. En realidad, esto es un voltímetro. O sea, todo esto está dentro de una caja que le salen 2 cablecitos y funciona como voltímetro. Una caja que tiene una caja grande, le salen 2 cables con los cuales vos podés medir una tensión, ¿sí? Este cable y este cable acá. O sea, todo este bloque que vemos acá se puede reemplazar por esto, por un voltímetro. ¿Se entiende? Eso sería. Ah, bien, bien, sí. O sea, la idea es que cuando vos externamente le conectás a este circuito acá algo, un componente, un dispositivo, del cual entre sus bornes tiene 3 voltios por el circuito externo que tiene, ¿no? Porque de acá para allá, para abajo hay todo un circuito. Puede ser tal vez una fuente, algo tan simple como una fuente, ¿sí? Entre estos terminales va a haber 3 voltios, ¿sí? Pero, y la aguja, digo, se va a deflexionar al máximo, o sea, generando esos 3 voltios, una circulación corriente de 1 miliamper. O sea, circula 1 miliamper y gira al máximo. La aguja hace tope, ¡pac! Toca al máximo. Y bueno, ahí por la escalita que le dibujas arriba, le decís, bueno, acá arriba está llegando a los 3 voltios. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahí se entendió, gracias. Buenísimo. Por favor. El tema es el siguiente, que si vos te fabricás, digamos, un voltímetro que mide solamente una escala, y bueno, es un voltímetro, digamos, costoso por todo lo que es, para lo que te sirve y todo lo que tenés que armar, ¿no? El galvanómetro y todo eso. Entonces, con este método de agregar estas resistencias, podés obtener distintas escalas. Entonces, ese galvanómetro, ahora circulando 1 miliamper por esta rama, vos le podés conectar entre el común y este otro terminal que dice 15 voltios, le podés conectar una fuente de 15 voltios, ¿sí? En este caso, o lo que sea que tenga 15 voltios entre sus terminales, o sea, entre acá y acá, le conectás algo que tenga 15 voltios, ¿sí? Que estés midiendo 15 voltios, y este galvanómetro va a deflexionar lo mismo, ¿sí? O sea, esos 15 voltios entre estos 2 puntos, va a generar una circulación de corriente ahora por toda esta rama, y por toda esta rama. Fíjense que este terminal queda desconectado, entonces no hay corriente, es como si no estuviese. Por acá circula todo 1 miliamper, ¿sí? Y este galvanómetro deflexiona al máximo, ¿sí? Pero ahora deflexiona al máximo con 15 voltios, no con 3 como antes. Entonces cuando uso estos 2 terminales, tengo una nueva opción, un nuevo uso para ese galvanómetro, que sería poder medir hasta 15 voltios. ¿Se entiende eso? Es más lo conceptual, digamos. ¿Para qué nos sirve el dispositivo? Yo con el truco de agregar una resistencia, digámoslo, el truco, por así decirlo, lo que obtengo es una caída de tensión acá, ¿sí? Entonces, eso ahora, antes teníamos 3 voltios que se repartían una parte en la resistencia de RG, otra parte en la resistencia de R1. Ahora voy a tener que además se reparten,
si yo conecto algo entre estos terminales, entre este y este, que va a caer una tensión, una diferencia potencial acá, en la R2, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer para resolver ahí es hacer ley de Kirchhoff de tensión de vuelta. La cosa sería más o menos así. Ahora, entre estos dos terminales tengo 15 voltios y entre estos dos tengo 3, ¿sí? Opa, ¿qué pasó? Ahí está. O sea, si entre este punto y este punto tengo 15 y entre este y este tengo 3, fíjense que voy a poder calcular también lo que tengo acá por ley de Kirchhoff de tensión. O sea, acá voy a tener 12, claramente, ¿no? 12 voltios acá. La ley de Kirchhoff, si la queremos hacer completa, digamos, vamos a decir que la B que mide el voltímetro entre los terminales de 15 y el común, ¿sí? Es la corriente por RG, o sea, la tensión que cae acá, ahora más la tensión que cae acá, que todo esto ya lo calculamos, son los 3 voltios, ¿sí? Cuando esto deflexiona al máximo son 3 voltios. 3 voltios todo esto, más ahora la nueva diferencia de potencial que se agrega, que es la que cae en la resistencia R2, ¿sí? Entonces serían los 15 voltios, va a ser igual a 3 voltios más lo que cae en la resistencia R2. Y ahí podemos despejar. O sea, en la resistencia R2 cae 12 voltios, y si dividimos por la corriente que le está circulando, porque recordemos que por acá circula la corriente por todo este camino, ¿sí? No se va para acá, ¿sí? Este terminal está desconectado en principio. Esa resistencia nos queda de 12 kiloohms. ¿Se entendió eso? Me parece que acá el punto crítico para entender esta nueva parte es que en realidad esta punta no la usamos más. O sea, nuestro instrumento va a tener como distintos conectores, un conector que está en el común y después distintos conectores a donde vamos a poder poner nuestro cable, ¿sí? Entonces lo vamos a poder poner, el cable lo ponemos acá y medimos en la escala que nosotros querramos. ¿Se entendió eso? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se entendió. Se entendió. Bien, si hay alguna duda, chifle, yo sigo. Si no. Bien, el último paso ya es más que previsible, es sumarle una resistencia. Entonces, acá ampliamos más el rango con una escala, ¿sí? Con un alcance de 150 voltios. Entonces, si ponemos una fuente, por ejemplo, acá entre este terminal y este, una fuente de 150 voltios, va a ir a parar acá los 15 milivoltios. Acá caían los 2,985. Bueno, acá caían 12. Entonces, entre este punto y este punto caen 15 voltios. Y en esta resistencia, ¿cuánto va a caer? ¿Y cuál va a ser la diferencia de potencial? Bueno, la que surge de la ley de Kirchhoff. O sea, todo este término ya lo tenemos del paso anterior, que eran los 15 voltios, lo que está en rojo. Y lo que está en negro sería lo que tenemos que calcular ahora, que claramente van a ser 150 voltios menos 15, o sea, 135 voltios que le van a caer a esta resistencia. ¿Sí? Entonces sería despejar ahí R3. ¿Sí? 135 voltios. ¿Dije 135? 135 voltios es lo que cae en la resistencia de R3, que es la corriente, que era 1 mA, ahora por la resistencia de R3. Recuerden que ahora no se conecta ni este cable ni este cable, ¿sí? No hay derivación de corriente, o sea, toda la corriente que viene por acá sigue derecho. Acá no hay nada conectado, sigue de largo, genera una diferencia potencial acá, y sigue esta corriente y ahora genera una nueva diferencia potencial acá. Pero no hay derivación por estos cables, ¿sí? Bueno, entonces ahí despejamos R3 sobre 1 mA y nos queda 135 kiloohms. Bien, ese es el ejercicio del voltímetro. Internamente, hoy día, los voltímetros digitales, a ver, tengo el mío a mano. Ahí lo traigo, ¿no? Capaz que venga algo de esto, si quieren buscar, abro cámara. Bien. Vamos a poner en voltímetro, ¿no? ¿Me ven? Ahí está.
Bien, hoy internamente los voltímetros, fíjense que no tiene otros conectores, pero son para otra cosa, para medir corrientes y demás. Puntualmente lo que tiene es 2 puntas, ¿sí? Y no tenemos para elegir la escala cambiando el cable de lugar como yo explicaba acá recién, sino que tenemos un selector, una llave selectora que te permite elegir la escala. Y internamente lo que está haciendo es algo similar a eso, ¿sí? Cambia el circuito de entrada, digamos, de ese voltímetro, y una vez que tiene eso, bueno, tenemos eso, ya ahí lo que va a hacer es hacer una conversión analógica a digital y demás, todo para poder indicar entre los terminales, perdón, en el display, para poder indicar la tensión que medimos. Yo no tengo nada a mano para medir, a ver, ¿tengo esto del celular? No, es muy chiquito para... Una batería tendría que tener a mano. Yo tenía algo por acá. Bueno, eso lo van a ver bien en el laboratorio, ¿sí? Acá yo solamente lo menciono. Si ustedes conectan, por ejemplo, una fuente, ¿sí? Una batería de 9 voltios entre estos dos terminales, el indicador tiene que marcar el display o marcar 9 voltios, ¿sí? Así que bueno, ese es un poco lo que está pasando acá adentro, es lo que vimos recién, ¿sí? Y después cosas más complejas del ámbito digital. Bien, volvemos al Power. El ejercicio... Profe, entonces, lo que Sí. digamos, lo que hace acá es conectar una fuente, ponerle siempre en el común, más el que quieras ver de los otros 3. Exacto. Sí, en realidad puede ser una fuente o cualquier cosa, Sí, digamos. sí. ¿Sí? O sea, lo que vos quieras medir. Pero una fuente sería como el dispositivo más... El dispositivo que sabés que tenés la diferencia de potencial que vos quieras. Una fuente... a ver, un segundito. Una fuente de tensión... No. Las fuentes de tensiones son una fuente de tensión variable. Vos tenés una perilla en donde podés ir modificando, ¿sí? Un potenciómetro, que podés ir modificando la tensión de salida entre los dos terminales. Entonces te quedás fijo en el valor que vos quieras. Ya sabés que querés tener 3 voltios, lo conectás acá en el PowerPoint lo conectás entre estos dos terminales y listo. Bien, bueno, sí, ¿entendieron eso? Profe, una consulta. Sí. Acá la corriente está en sentido de que va del común al otro polo, ¿no es cierto? Sí. Iría según al polo donde lo conectáramos, si fuera de 3 volts, de 15 volts. Sí, no, lo dibujé mal. En la vida real debería ser al revés, ¿verdad? Sí, lo dibujé mal. Ahora que me lo decís, me doy cuenta que sí. Porque genera... Uy, el correo que se abre solo. Sí, lo dibujé mal. Bien ahí, porque genera una diferencia de potencial más menos a la derecha, ¿no? Más, menos, más, menos. Tendría que girar para el otro lado. Bueno, gracias ahí, me lo voy a cambiar. Bien. Bueno, el siguiente ejercicio es el de un amperímetro. Este es el que van a tener que resolver ustedes en sus casas el fin de semana. Del cual es un tanto distinto, pero más o menos la idea es similar. Acá el galvanómetro es nuestro galvanómetro real, no ideal, que tiene una resistencia de 15 ohm ahí en serie, ¿sí? Y por la cual le circula 1 miliampere, ¿sí? En este sentido, para allá. Entonces, entre esos dos terminales, si tenemos el galvanómetro, no genera una diferencia de potencial, lo genera la resistencia interna, le circula 1 miliampere con 15 ohm, porque dice que los datos son los mismos que antes. Entonces, entre estos dos terminales, entre este y este, vamos a tener 15 milivoltios. Esa es una cuenta que ya la tienen al toque, ¿no? Esos 15 milivoltios que hay entre este terminal y este, son los que tenemos que tener, ¿sí? Cuando
ponemos 100 miliamperes, hacemos circular 100 miliamperes por acá, ¿sí? O sea, si nosotros elegimos la escala de 100 miliamperes, o sea, 0,1 amperes, ¿sí? Tengo una mosca o algo en mi casa. Estaba haciendo un ruido raro. Tengo entre este terminal y este terminal que va a circular una corriente de 100 miliamperes, ¿sí? Cuando llega a este punto, 100 miliamperes, ¿sí? Voy a tener que para acá, ¿sí? Circula 1 miliamper y deflexiona al máximo el galvanómetro, y para acá, ¿sí? Para esta rama, recuerden que estas dos terminales están desconectados, para acá circulan 99 miliamperes, ¿sí? Y esos 99 miliamperes van a generar diferencia potencial tanto en R1, en R2, en R3, ¿sí? O sea, sería I por R1 más I por R2 más I por R3, porque están las tres en serie, va a generar una diferencia de potencial de ¿cuánto? De lo mismo que yo tenía acá, porque toda esta rama está en paralelo con toda esta rama. Entonces, en dos circuitos que están en paralelo comparten tensión. Si yo pienso un solo bloque, a estas 3R, ¿sí? Un solo bloque, es todo esto. Tengo una sola resistencia de R1 más R2 más R3, sería I por R1 más R2 más R3. Esa tensión que cae acá es la misma que cae en la resistencia acá arriba. O sea, estos 15 milivoltios que caían acá arriba va a ser los mismos 15 milivoltios que tienen que caer en todas estas tres resistencias. ¿Se entiende? Bien, ese es el paso 1. Eso le va a dar una ecuación. Porque ahora ustedes van a sacar que en realidad si quieren usar en otra escala van a conectar, por ejemplo, con este terminal y por acá van a hacer circular 1 amper, ¿sí? Porque es su máximo que van a medir. Y cuando acá tengan 1 amper, tienen que tener, recuerden, esto se desconecta y esto se desconecta, ¿sí? Tienen que tener 1 miliamper por acá, ¿sí? 1 miliamper por acá, que queda en serie con esta R3. Entonces, por acá va a venir 1 amper, por allá se va a ir 1 miliamper, y por acá van a quedar 0,999 amper, ¿sí? 999 miliamper que se vienen para la R1 y la R2, ¿sí? Entonces, lo que queda en paralelo ahora es el serie de RG con R3, queda en paralelo al serie de R1 más R2, ¿sí? Si se dibujan esto a resistencia, gírenla y la ponen a la RG acá y la R3, se ve más fácil. Te queda acá arriba RG más R3 y acá abajo R1 más R2. Y ahí tienen otra nueva ecuación, ¿sí? Hacen la tensión que cae acá igual a la tensión que cae acá. Bien. Y por último tienen que hacer la de esta rama, ¿sí? La tensión que cae acá va a ser igual a la tensión que cae acá, acá y acá, ¿sí? La suma de estas tres. La RG, la R2 y la R3. Bien, tiran las tres ecuaciones y despejan las variables que quieran, que son las 3R. ¿Sí? Esa sería un poco la lógica. Es más complejo, no es tan simple como el otro, pero planteando bien las ecuaciones, sabiendo qué es igual a qué, recuerden que las cosas que están en paralelo tienen igual tensión, ya está, lo tienen que calcular. Y después lo otro que tienen que calcular son las leyes de Kirchhoff en estos tres puntos, ¿sí? Para cada uno de esos casos. Es simple, lo hicimos recién, 100 miliamperes, 1 miliamper por acá, 99 miliamperes. ¿Sí? Cuando acá tengo 1 amper, me quedan 999 miliamper por acá y 1 miliamper por allá. Y cuando tengo 10 amper, voy a tener 9,999 amper por acá, y para acá voy a tener 1 miliamper, ¿sí? Entonces es un poco la forma de pensarlo. Les dejo propuesto para el fin de, yo creo que en un ratito lo hacen, tirar esas ecuaciones y despejar en un sistema de ecuaciones seguramente, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de esto? Nada, todo bien. Lo van a hacer. Buenísimo.
nadie dice nada y Es muy complicado, me parece. es complicado. Un poco complicado. Cualquier cosa en consulta lo hacemos, ¿eh? Vale. Traten de hacerlo y después, si no, No vayan. sé si no pregunta porque no se entendió nada o porque está muy en el aire. Y hay que ponerse a hacerlo para que se den cuenta. Una vez que se pongan, después vemos. ¿Eh? Si no sale, lo vemos Bien. en consulta. Buenísimo, bueno. Y el último punto que vamos a ver, el 3.15, el último ejercicio, es un ejercicio que tenemos un voltímetro real, no es un voltímetro ideal, ¿sí? Un voltímetro que tiene, bueno, una resistencia de un RB, digamos, en paralelo al voltímetro ideal, ¿sí? O sea, este voltímetro real está compuesto por un voltímetro ideal y una resistencia en paralelo. En este caso de 9 kilo. ¿Sí? Y dice que en algún momento se le saca una foto, digamos, a este sistema y está marcando el voltímetro 117 voltios, el amperímetro 113 miliamperes, sí, 0,113, 113 miliamperes acá. Y nos pide calcular el valor de la resistencia y después la potencia disipada. Bien. Bien, entonces ese voltímetro es real. Nosotros tenemos un voltímetro ideal, ¿sí? El que está en verde, y en paralelo una resistencia interna, esta de 9 kilo. Todo este bloque, ¿sí? Que está en color, es lo que compone al voltímetro real. Entonces mi circuito me va a quedar la resistencia que estoy midiendo, ¿sí? En paralelo. Pero hoy sentí como que me... Ah, sí, perdón. Por favor, no hay problema. Queda en paralelo la resistencia interna con la resistencia que yo quiero medir, ¿sí? La idea, ¿cuál va a ser? Va a ser que podamos calcular esa resistencia, ¿sí? Con el voltímetro y con el amperímetro. O sea, que es un poco lo que hace un ómetro, ¿sí? Un ómetro internamente cuando nosotros tenemos el tester, el multímetro, ¿sí? Tenemos la opción, acá en la pantalla, de medir ohms, ¿sí? Lo que va a hacer internamente es, en realidad, fijar una corriente, ¿sí? Y ver la diferencia de potencial que hay entre sus terminales, y con eso lo que va a hacer es calcularlo, ¿sí? Acá en este caso tenemos un amperímetro, pero en el caso del ómetro real, así del tester, lo que va a hacer es, va a haber lo que se llama una fuente corriente, que fija una corriente por esa rama y le mide la tensión que cae en la resistencia, ¿sí? En fin, en definitiva, tenemos este circuito, ¿sí? Dos resistencias en paralelo, súper simple. Le medimos la tensión y medimos la corriente de todo el bloque ese. Entonces, si nosotros queremos calcular la resistencia, lo que vamos a hacer es calcular el circuito ese, ¿sí? Primero aplicando ley de Kirchhoff de tensión. ¿Sí? De corriente, me confundí. Bueno, ya estaba bastante cansado de la altura de esta, parece. Ley de Kirchhoff de corriente en este nodo, ¿sí? ¿Cómo es la corriente que está midiendo la corriente I? Bueno, la corriente I, ¿sí? Recuerden, esto está mal. Yo ahora lo acomodo y después lo subo. La corriente que circula por acá, ¿sí? Por el amperímetro, que es I, va a ser la suma de la IR, ¿sí? La IR más la I de la resistencia interna. O sea, a este nodo le llega la corriente que circula por la resistencia y la corriente que circula por la resistencia interna. ¿Sí? Hago ley de Kirchhoff de corriente ahí. Bien, despejo la corriente en la resistencia porque la idea sería que nosotros, para calcular cuánto es la resistencia, que el valor resistivo, esta R, vamos a calcular la tensión, que en realidad la tensión ya la tenemos porque la estamos midiendo acá en paralelo, y vamos a necesitar la corriente, ¿sí?
Entonces, al tener la corriente que circula por esa resistencia, ahí ya vamos a poder calcular la resistencia, porque la tensión ya está. Entonces, la resistencia va a ser la tensión, la diferencia de potencial entre sus terminales, sobre la corriente. Esto es ley de Ohm, ¿sí? Sobre la corriente que le circula por la resistencia, ¿sí? La tensión en la resistencia es igual a la tensión que estoy midiendo, ¿sí? Están en paralelo. Y la corriente es la que calculamos haciendo ley de Kirchhoff de corriente, ¿sí? En la ley de Kirchhoff de corriente que planteamos acá, decimos que es la corriente total del sistema, ¿sí? La que estamos midiendo con el amperímetro, menos la corriente que circula por la resistencia interna del voltímetro, ¿sí? Esa resistencia interna tenemos el valor, era 9 kΩ, y la corriente que le va a circular va a ser igual a la diferencia de potencial entre sus terminales sobre la resistencia interna, o sea, aplicamos ley de Ohm acá, ¿sí? Obtenemos cuánto es la corriente que circula por la resistencia interna dividiendo la tensión sobre la resistencia, ley de Ohm de acá. Y fíjense que ahí ya son todos datos que nosotros tenemos. Tenemos la tensión, tenemos la corriente y tenemos la resistencia interna. Nos queda reemplazar. Reemplazamos acá la tensión que estábamos midiendo eran 117 voltios. La corriente que circula por acá eran 113 mA, ¿sí? Y le restamos la corriente que circula por la resistencia interna. Recuerden que este término es la corriente que circula por la resistencia interna. Me quedan 13 mA, me faltó el ampere acá. Acá ya está. ¿Sí? Entonces nos quedan, en el denominador, nos queda la ley de Kirchhoff de corriente, que son los 113 mA que circulan por el amperímetro, menos los 13 mA que circulan por la resistencia interna. Entonces lo que estamos obteniendo ahí, que en el denominador tenemos 100 mA, que es lo que circula por la resistencia interna. ¿Sí? Entonces ya tenemos tensión, los 117 voltios, ¿sí? Ahora los 100 mA que dividimos por los 100 mA que circulan por acá, y nos queda una resistencia de 1117, 1170, eso está mal, el resultado 1170 ohms, la resistencia del sistema este, ¿sí? Bueno, acá está corrido esto, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, voy a acomodar esas cositas por ahí que aparecieron y ya lo podemos hacer ahora. Así queda. Bien. Bueno. Bien. Este es el ejercicio. Nos queda un ítem. Bueno, ahí estamos. El último ítem que tenemos que calcular es el de potencia. Nos pide calcular la potencia disipada sobre la resistencia R, ¿sí? Para calcular la potencia la vamos a calcular como, bueno, podemos calcularla de distintas maneras, ¿sí? Como B por I, o despejando ahí I cuadrado por R, ¿sí? B sería I por R, entonces nos queda I cuadrado por R. La potencia disipada en la resistencia va a ser la corriente que circula por ella al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Esto nos queda 100 mA al cuadrado por, bueno, en este caso sería, hay que corregir este valor, por la resistencia que era, dijimos... 1170. Ahí está. Bueno, y eso nos queda... así, ¿no? Bueno, ahí puse bien el resultado. Sí, sería por 0,01, me queda 11,7 vatios, ¿sí? Recuerden acá, por ahí vamos a acomodar, esto sería B sobre I, B
por I. Y B es igual a ¿qué? Esta B es igual a I por R. I por R por I, ¿no? O sea, reemplazo esto acá. ¿Sí? La potencia es igual a B por I y la tensión por ley de Ohm es I por R. Entonces me queda I por R por I, entonces sería I cuadrado por R. ¿Sí? Bien, bueno. Ese es... Está pesado. Ese es el ejercicio. Acá estaba la automatización de esto, me parece, ¿no? Sí, me quedó medio corrida el pobre. Bien. Bien, ese sería el ejercicio 15. Les queda a ustedes para hacer el 14. Tienen que plantear esas ecuaciones y despejarlo. Cualquier cosa consulten, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para mostrarles hoy, ¿sí? Lo que sigue, si quieren hacemos un descansito y ahora sigue Javier con laboratorio. Sí, lo tengo que acomodar y lo subo. Igual, recordad, Esteban, que quedan las clases grabadas por las dudas, ¿sí? Pero por ahí yo me tardo un poco en subir los power porque tengo que acomodar y por ahí que sea una pavada como esto de la tensión y corriente, tengo que cambiar en todas las diapositivas porque al tenerlo así, ¿no?, automatizado, tengo que cambiar en todos y por ahí un error simple se me traduce en copiar y pegar 10 veces, o sea que por ahí me demora un tiempo, ¿sí? Por las dudas que no lo suba a tiempo, recuerden que están las grabaciones. Bien, ¿y qué más? ¿Qué más? Bueno, nada más. Lo que sigue ahora, le doy pie a Javier, que va a mostrar algunos simuladores. Bueno, ¿cómo andás? Va a mostrar unos simuladores de la misma universidad que estuvimos viendo para cargas y campos. Así que bueno, los dejo con él. Si quieren hacer 10 minutos de descanso o quieren que arranquemos. Quieren descansar 10 minutos y arrancamos si quieren. Bárbaro. Buenísimo. Para que descansen un poco la mente. Sí. A sacar los ojos de la pantalla unos minutos. Un ratito. Andar un poco. Chicos, les propongo una cosa. ¿Cuánto vas a tardar vos, Javier, en dar tu clase? Y calculo de 20 minutos el PPT y le quería mostrar el simulador 10 minutos más. 15 Bueno, resumo. Después les paso el video de lo que di, perdón, de lo que di el cuatrimestre pasado. Bueno, buenísimo. Bueno, Más o menos. Me quedo un poco porque yo tengo que darle todavía una parte de mallas y todo lo demás y resolución de circuitos de eso. Y para llegar a las 12, digamos, queda poco tiempo, me parece. Sí, yo media hora, 40 minutos de sumo, estoy listo con eso. Ok, Para no bueno. demorar. Hacemos 5 o 10 minutos y arrancamos. Así no